Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Delf y junto con mi compañera María Cordero les vamos a hablar sobre el sistema linfático. Para dar inicio, comenzamos con la embriología, en donde encontramos que el sistema linfático empieza a desarrollarse después que el sistema cardiovascular y no aparece sino hasta antes de la 5ª semana de gestación. Los vasos linfáticos se desarrollan y posteriormente se conectan con el sistema venoso y luego los capilares linfáticos se unen entre sí para formar una red linfática. Desarrollo de sacos y conductos linfáticos. Al final del periodo embrionario se reconocen 6 sacos linfáticos primarios, los cuales son 2 sacos linfáticos yugulares cerca de la unión de las venas subclavias con las venas cardinales anteriores, que estas serán las futuras venas yugulares internas. 2 sacos linfáticos ilíacos casi en la unión de las venas ilíacas con las venas cardinales posteriores. Un saco linfático retroperitoneal en la raíz del mesenterio, en la pared posterior del abdomen. Una cisterna del quilo que es dorsal al saco linfático retroperitoneal. Si nos fijamos en la imagen que está en la diapositiva, podemos observar la ubicación de estos sacos linfáticos. Entonces, encontramos que numerosos conductos conectan los sacos entre ellos y drenan la linfa de las extremidades, la cabeza y el cuello. 2 conductos principales, que son los conductos torácicos derecho e izquierdo, unen los sacos yugulares a la cisterna del quilo y rápidamente aparece una anastomosis entre los conductos. Más adelante se forma el conducto torácico a partir de la porción distal del conducto torácico derecho, la anastomosis y la porción craneal del conducto torácico izquierdo. El conducto linfático derecho se origina en la porción craneal del conducto torácico derecho. Ambos conductos conservan sus conexiones originales con el sistema venoso, desembocando en el punto de unión de la vena yugular interna con las venas subclavias. Asimismo, numerosas anastomosis producen diversas variaciones en la forma definitiva del conducto torácico. Desarrollo de los ganglios linfáticos. A excepción de la parte superior de la cisterna de quilo, los sacos linfáticos se transforman en grupos de ganglios linfáticos y esto ocurre durante el periodo fetal inicial. Cada saco linfático es invadido por células mesenquimatosas que rompen en una cavidad de conductos linfáticos y estos reciben el nombre de primordios de los senos linfáticos. Luego, otro grupo de células mesenquimatosas son responsables de originar la cápsula y la estructura del tejido conjuntivo del ganglio linfático. Desarrollo de los linfocitos. Primeramente, derivan de células madres primitivas del mesénquima del saco vitelino y después del hígado y del vaso. Luego, los linfocitos penetran en la médula ósea, donde se dividen para la formación de los linfoblastos. Antes del nacimiento, los linfocitos que aparecen en ganglios linfáticos derivan del timo, que provienen del tercer par de bolsas faríngeas. Del timo salen linfocitos pequeños que circulan hacia otros órganos linfoides. Asimismo, algunas células mesenquimatosas en los ganglios linfáticos se diferencian en linfocitos. En estos ganglios linfáticos no aparecen nódulos linfáticos hasta justo antes del nacimiento, inmediatamente después del nacimiento o durante ambos. Desarrollo del vaso y las amígdalas. El vaso se desarrolla a partir de una agregación de células mesenquimatosas en el mesenterio dorsal del estómago. Asimismo, las amígdalas palatinas se forman del segundo par de bolsas faríngeas. Por otra parte, las amígdalas tubarias provienen de la agregación de nódulos linfáticos alrededor de las aberturas faríngeas de las tubas faringotimpánicas, también llamadas auditivas trompas de Eustaquio. Las amígdalas faríngeas o adenoides se desarrollan a partir de una agregación de nódulos linfáticos en la pared de la nasofaringe. Y por último, la amígdala lingual se forma de una agregación de nódulos linfáticos en la base de la lengua. Estos nódulos también se desarrollan en la mucosa de los aparatos respiratorios y digestivos. Si nos fijamos en la imagen que encontramos en la diapositiva, podemos observar el proceso embriológico en la formación de tanto del vaso como de las amígdalas. Ok, ahora vamos a hablar sobre la histología.
El sistema linfático está compuesto por un grupo de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los compartimientos internos con fluidos. Además, reaccionan frente a la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Asimismo, los linfocitos forman parte del tipo celular que define al sistema linfático y son las células que originan la respuesta del sistema inmunitario, como lo nombré antes, a sustancias nocivas. Ahora bien, para estudiar el sistema linfático tenemos que saber quiénes forman parte de él. Entonces encontramos que este sistema incluye el tejido linfático difuso, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea y el timo. Todos estos órganos y tejidos que acabo de nombrar formarán entonces el sistema inmunitario. También es importante destacar que los vasos linfáticos comunican parte del sistema linfático con el sistema vascular sanguíneo. Los tejidos linfáticos son los sitios donde los linfocitos proliferan, se diferencian y maduran. Asimismo, en la médula ósea, en el timo y el tejido linfático asociado con los intestinos, los linfocitos están educados para reconocer y destruir antígenos específicos. Estas células son células llamadas células inmunocompetentes, que pueden distinguir entre las moléculas que normalmente están presentes dentro de nuestro organismo y moléculas extrañas, es decir, aquellas que normalmente no están presentes dentro de nosotros. Respuestas inmunitarias. Para hablar de respuestas inmunitarias debemos saber qué es un antígeno. Entonces tenemos que un antígeno es una sustancia que puede inducir una respuesta inmunitaria específica. Por otra parte, el cuerpo está constantemente expuesto a organismos patógenos, es decir, que causan enfermedad, y sustancias peligrosas del medio externo. Además, en las células se pueden producir cambios, como la transformación de células normales en células cancerosas, que les imparten características de células extrañas. Una respuesta inmunitaria se genera contra un antígeno específico que puede ser una sustancia soluble como una proteína, un polisacárido o una toxina extraña, así como también un organismo infeccioso, un tejido extraño o un tejido transformado. La mayoría de los antígenos deben ser procesados por las células del sistema inmunitario antes de que otras células puedan montar la respuesta inmunitaria. Las respuestas inmunitarias pueden dividirse en dos: defensa específica o adaptativa y en defensa inespecífica o innata. Respuesta inmunitaria inespecífica. En la inmunidad inespecífica innata, las defensas inespecíficas preexistentes constituyen la respuesta inmunitaria innata. En todos los organismos vivos, la inmunidad innata representa la primera línea de defensa contra la agresión microbiana. Esta defensa consiste en 1. Barreras físicas como la piel, las membranas mucosas, entre otras, que impiden que organismos extraños invadan los tejidos. 2. Defensas químicas, pH bajo, que destruyen muchos microorganismos invasores. 3. Varias sustancias secretoras como tiosanato en la saliva, lisocimas, interferones, fibronectina y complemento en el suero, que neutralizan las células extrañas. 4. Células fagocíticas como macrófagos, neutrófilos y monocitos. Y células asesinas naturales, que son las células conocidas como células NK. Respuesta inmunitaria específica. Con la inmunidad específica o adaptativa, si fallan las defensas inespecíficas, el sistema inmunitario provee defensas específicas que van a atacar a los invasores específicos. El primer contacto con un antígeno específico o un agente extraño inicia una cadena de reacciones en la que participan células efectoras del sistema inmunitario y la mayoría de las veces conduce a un estado de memoria inmunitaria. La inmunidad adaptativa estimula la resistencia adquirida contra la agresión microbiana a través de reorganizaciones somáticas aleatorias de los genes que codifican inmunoglobulina y los receptores específicos de linfocitos T. Durante las respuestas inmunitarias adaptativas, los linfocitos B y T específicos se activan para destruir organismos invasores. Por otro lado, se han identificado dos tipos de defensas específicas.
la respuesta humoral y la respuesta celular. La respuesta humoral consiste en la producción de anticuerpos que marcan invasores para su destrucción por otras células inmunitarias, y la respuesta celular, en la que se identifican células transformadas y células infectadas por virus para su destrucción por células asesinas específicas. Por otra parte, o en consecuencia, poco después de la invasión por bacterias u otros agentes patógenos, el sistema inmunitario se activa, dando una respuesta inflamatoria para destruir microorganismos infecciosos y para generar memoria a largo plazo contra patógenos. Ahora hablaremos de las células inmunitarias. Las células del sistema inmunitario comprenden los linfocitos y diversas células de sostén. En los linfocitos se reconocen tres tipos principales, los cuales son linfocito B, linfocito T y linfocito NK. Las células de sostén interactúan con los linfocitos y cumplen funciones importantes en la presentación de los antígenos a los linfocitos y la regulación de respuestas inmunitarias. Estas células de sostén incluyen los monocitos, los neutrófagos, los macrófagos, eosinófilos, basófilos, células reticulares, células dendríticas foliculares, células de epitelio reticulares y células de Langerhans, además de una serie de células epiteliales y del estroma especializado proveen el ambiente para que se produzcan muchas reacciones inmunitarias, mediante la secreción de sustancias específicas que regulan el crecimiento, la migración y la activación de las células de sostén. Las células de sostén en los órganos linfáticos están organizadas en mallas laxas. En los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos y el vaso, las células reticulares y las fibras reticulares producidas por estas células forman mallas elaboradas. Los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas foliculares, las células dendríticas y otras células del sistema inmunitario están en esta malla y en el tejido conjuntivo laxo del organismo. Linfocitos. Los linfocitos circulantes son los principales componentes celulares del tejido linfático. Para comprender la función de los linfocitos debemos tener presente que la mayoría de los linfocitos, alrededor del 70%, en la sangre o en la linfa, constituyen una reserva circulante de células inmunocompetentes. Estas células participan en un ciclo durante el cual abandonan la circulación sistémica, es decir, salen de la circulación sistémica para entrar en el tejido linfático. Mientras están en el tejido linfático, se encargan de la vigilancia inmunitaria de los tejidos circundantes. Los linfocitos después regresan a la circulación sistémica. Esta población de células corresponde principalmente a linfocitos maduros de vida larga, en su mayor parte linfocitos T, que han adquirido o han desarrollado la capacidad de distinguir y responder a antígenos extraños y se encuentran en el tránsito de un sitio de tejido linfático hacia otro. El 30% restante de los linfocitos en los vasos sanguíneos no circula entre los tejidos linfáticos y la circulación sistémica. Esta población comprende en su mayor parte células inmaduras o células activadas de vida corta, cuyo destino es un tejido específico. Estas células abandonan los capilares y migran directamente hacia los tejidos, en especial hacia el tejido conjuntivo subyacente, al epitelio de revestimiento de los sistemas respiratorios, gastrointestinal y urogenital, así como hacia los espacios intercelulares de esos epitelios. Desde el punto de vista funcional, tenemos tres tipos principales de linfocitos, como lo nombré anteriormente, que son los linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. La clasificación funcional de los linfocitos no depende, es decir, es independiente de sus características morfológicas. Los linfocitos B. Los linfocitos B se diferencian en los órganos equivalentes a la bursa y participan en la inmunidad humoral. Estos reciben su nombre o se denominan así porque fueron identificados principalmente como una población separada en la bolsa o bursa de Fabricio de las aves o en órganos equivalentes a ella, como lo son la médula ósea y el tejido linfoide asociado con el intestino. Estas células tienen vidas útiles variables y participan en la producción y en la secreción de los diferentes anticuerpos circulantes, también denominados inmunoglobulinas,
que son proteínas inmunitarias asociadas con la inmunidad humoral. Los linfocitos B constituyen del 20 al 30% de los linfocitos circulantes. Además de secretar inmunoglobulinas circulantes, los linfocitos B expresan formas de inmunoglobulinas limitadas por membranas denominadas receptores de linfocitos B, BCR, que sirven como sitio de fijación para antígenos específicos. Continuamos con los linfocitos T. Estos reciben su nombre, células T, porque se diferencian en el timo. Tienen una vida útil larga y participan en la inmunidad mediada por las células. Representan entre el 60% y el 80% de los linfocitos circulantes. Los linfocitos T expresan marcadores CD2, CD3, CD5, CD7 y los receptores de célula T, que son TCR. Sin embargo, se clasifican de acuerdo con la presencia o ausencia de otros marcadores importantes como lo son CD4 y CD8. Estos linfocitos son los linfocitos T CD4 más cooperadores, que son linfocitos T que también expresan marcadores CD4. Otro grupo de linfocitos T cooperadores sintetiza interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10 e interleucina 13. Y las células se denominan TH2. Estas células interactúan con los linfocitos y son esenciales para el inicio de las respuestas inmunitarias. Los linfocitos T, CDH+, citotóxicos, CTL, son linfocitos que también expresan marcadores CD8 y ellos interactúan o intervienen en la destrucción de células diana. Los linfocitos T reguladores o supresores constituyen una población de linfocitos T, los que son diversos en cuanto a fenotipo y que puede suprimir funcionalmente una respuesta inmunitaria a los antígenos extraños y propios mediante su influencia sobre la actividad de otras células del sistema inmunitario. Los linfocitos T gamma delta, los cuales son una pequeña población de linfocitos T que poseen en su superficie un TCR distinto compuesto por una cadena G, o sea una cadena gamma y una cadena delta. Casi todos los otros TCR están compuestos por dos cadenas de glucoproteínas denominadas cadena A y cadena B de TCR. Estas células se desarrollan en el timo y migran hacia varios tejidos epiteliales, como lo son la piel, la mucosa oral, los intestinos y la vagina. Una vez que colonizan un tejido epitelial, los linfocitos los linfocitos T específicamente, no recirculan entre la sangre ni vuelven a los órganos linfáticos. Los linfocitos NK o linfocitos asesinos naturales no son linfocitos T ni linfocitos B y reciben su nombre porque están especializados en destruir cierto tipo de células diana. Estos constituyen entre el 5 y el 10% de los linfocitos circulantes. No maduran en el timo y por lo tanto no expresan TCR. Sin embargo, durante su desarrollo se programan genéticamente para distinguir las células transformadas, como por ejemplo células infectadas con un virus o células tumorales. Los linfocitos NK destruyen células diana en forma semejante a la de los linfocitos T CD8+ citotóxicos. Después del reconocimiento o después de distinguir una célula transformada, los linfocitos NK se activan y liberan perforinas y granzimas, fragmentinas, sustancias que crean conductos en la membrana plasmática celular e inducen la fragmentación del ADN. Ahora vamos a hablar del desarrollo y la diferenciación de los linfocitos. Los linfocitos sufren diferenciación independiente de antígeno en los órganos linfáticos primarios. En los seres humanos y en otros mamíferos, la médula ósea y el GALT, cuando decimos GALT nos referimos al tejido linfático asociado con los intestinos. Y el timo se han identificado como órganos linfáticos primarios centrales. Los linfocitos se diferencian en células inmunocompetentes en estos órganos. Al principio, los linfocitos son programados para reconocer un antígeno individual entre un número muy grande o casi infinito de antígenos posibles. Es un proceso denominado diferenciación y proliferación independiente de antígeno.
Estas células inmunocompetentes ingresan en la sangre o en la linfa y son transportadas hacia todo el organismo, donde se dispersan en el tejido conjuntivo. Por otro lado, los linfocitos sufren activación dependiente de antígeno en los órganos linfáticos secundarios, es decir, en los órganos linfáticos primarios es activación independiente y en los órganos linfáticos secundarios es activación dependiente de antígeno. Los linfocitos inmunocompetentes, junto con las células plasmáticas derivadas de los linfocitos B y con los macrófagos, se organizan alrededor de las células reticulares y sus fibras reticulares para formar los tejidos y los órganos linfáticos efectores de adulto, es decir, los nódulos linfáticos, las amígdalas, el vaso, los ganglios linfáticos, etc. Dentro de estos órganos linfáticos secundarios periféricos, los linfocitos T y B sufren una activación dependiente de antígeno para convertirse en linfocitos efectores y linfocitos con memoria. Buenas tardes, mi nombre es María Cordero y continuando con la histología expuesta por mi compañera Verónica, daremos paso a los tejidos y órganos linfáticos. En primer lugar, hablando sobre los vasos linfáticos, podemos definirlos como la vía a través de la cual las células y también grandes moléculas retornan a la sangre desde los espacios del tejido. Ahora bien, estos vasos son de mayor abundancia debajo de las membranas mucosas y también del epitelio de la piel. Una característica importante de estos vasos es que eliminan el líquido y sustancias de los espacios que se encuentran de manera extracelular de los tejidos conjuntivos. Todo este proceso para formar lo que es la linfa. Seguidamente, después de la formación de la linfa, esta circula a través de los vasos sanguíneos. Además, atraviesa lo que son los ganglios linfáticos. Como sabemos, la linfa transporta linfocitos que van a ingresar a estos ganglios por los vasos linfáticos aferentes, mientras que los linfocitos transportados por la sangre ingresan a los ganglios a través de las paredes de las vénulas. Tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. Estas estructuras van a proteger al organismo contra lo que son agentes patógenos y además son el sitio de respuesta inmunitaria inicial. Las vías respiratorias, el tubo digestivo y el sistema urogenital están protegidos por acumulaciones del tejido linfático, pero que no se encuentran envueltas en una cápsula. Importante mencionar que cada tejido linfático difuso asociado a cada uno de estos sistemas recibe un nombre en específico que veremos más adelante. Algunas células libres y los linfocitos de este tejido se encuentran en la lámina propia de los sistemas nombrados anteriormente. Este tipo de tejido se denomina MALT por su íntima relación con lo que son las membranas mucosas, ubicados allí para interceptar lo que son los antígenos y después de allí iniciar la respuesta inmunitaria. Luego que se produce el contacto con el antígeno, se desplazan hacia los ganglios linfáticos, donde se proliferan y además se diferencian. La importancia del tejido linfático difuso está indicada por dos importantes factores. La número 1, la presencia de células plasmáticas, y la número 2, la presencia de eosinófilos. Como podemos ver en la imagen de la diapositiva, donde se encuentra de manera central la lámina propia, donde se encuentran los linfocitos, y a los laterales la porción inferior de lo que es la glándula intestinal. Por otro lado, al hablar sobre los nódulos linfáticos, estas son concentraciones bien definidas de linfocitos que están contenidos en una malla compuesta por lo que son las células reticulares. Estos nódulos, o también llamados folículos linfáticos, a diferencia del tejido linfático difuso, no se encuentran encapsulados. Además, pueden diferenciarse también en primarios y secundarios, siendo el primero de ellos una concentración de pequeños linfocitos. Los nódulos linfáticos secundarios poseen características específicas que los diferencian, como lo es un centro germinativo que podemos visualizar en la imagen de la diapositiva, el cual se ubica en la región central del nódulo. Este centro se forma cuando un linfocito que ha reconocido un antígeno regresa al nódulo primario y se prolifera. Y por último, una zona de corona, o también llamado manto, que corresponde a un anillo externo de pequeños linfocitos, el cual rodea el centro germinativo.
Los nódulos linfáticos se hallan generalmente en las estructuras asociadas con el tubo digestivo, como las amígdalas, el ilion y el apéndice. Las amígdalas contienen aglomeraciones de estos nódulos linfáticos. Entre ellas están las faringias, que se ubican en el techo de la faringe, las palatinas, que se ubican a cada lado de la faringe, y las linguales, que se ubican en la base de la lengua. En la diapositiva podemos observar una imagen de la amígdala faringea, ubicadas donde se ubica en el centro del centro germinativo y la zona de manto. Podemos mencionar además que las amígdalas faringeas atrapan virus y bacterias, formadas en su mayoría por folículos o nódulos linfáticos. Las amígdalas palatinas consisten en acumulaciones de tejido linfático localizado en las membranas mucosas. Además, el epitelio que forma la superficie de las amígdalas se une junto al tejido conjuntivo para formar las criptas amigdalianas, que las podemos visualizar en la siguiente diapositiva. Estas amígdalas palatinas se infectan con frecuencia, dando origen a enfermedades tales como la amigdalitis. Las placas de Peyer están localizadas en el ilion y contienen linfocitos B y linfocitos T. En la imagen de la diapositiva podemos observar un corte longitudinal donde las tenemos señaladas. Para finalizar con las estructuras asociadas al tubo digestivo, el apéndice vermiforme nace del ciego, donde la lámina propia se encuentra de manera filtrada por los linfocitos. Es importante mencionar que el tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos reciben su nombre según la relación y el órgano donde aparecen. Así como en las vías respiratorias se llama tejido asociado a los bronquios, disminuido a BALT, en el sistema linfático asociado a la mucosa recibe el nombre de MALT y en el tejido linfático asociado por los intestinos recibe el nombre de GALT. Los ganglios linfáticos son órganos capsulados interpuestos a lo largo de los vasos linfáticos. Dos tipos de vasos linfáticos sirven al ganglio linfático. El primero de ellos son los vasos linfáticos aferentes, que transportan la linfa hacia el ganglio, y los vasos linfáticos eferentes, que extraen la linfa del ganglio linfático a la altura de lo que es el ilio. Además, el ganglio linfático posee elementos de sostén, como la cápsula compuesta por tejido conjuntivo que rodea el ganglio, los cordones que se extienden desde la cápsula hasta el parénquima del ganglio y el tejido reticular, que es una malla de sostén que recubre todo el órgano. En la imagen de la diapositiva podemos observar un ganglio linfático con la infección por VIH, donde los nódulos o los folículos se encuentran aumentados y con una forma de manera irregular. El timo es un órgano linfoepitelial ubicado en el mediastino superior, como podemos observar en la imagen anterior al corazón y a los grandes vasos. Este es un órgano grande hasta después de la pubertad, donde a consecuencia de la diferenciación y proliferación de los linfocitos T se reduce el tamaño del órgano. Además, el tejido linfoide es reemplazado casi en su totalidad por el tejido adiposo. Arquitectura general del timo. Está rodeado por tejido conjuntivo que lo divide en lobulillos tímicos. Además, posee una cápsula desde donde se extienden sus cordones hasta el parénquima. Su tejido conjuntivo está formado por células plasmáticas, granulocitos, linfocitos, fibras de colágeno y además fibroblastos. Como podemos ver en la imagen, posee una corteza que está constituida por células de epitelio reticular tipo 1, 2 y 3 y macrófagos. Y por otro lado, la médula está constituida por células de epitelio reticulares tipo 4, tipo 5 y tipo 6. El vaso es el órgano linfático más grande y, como podemos ver en la imagen, se ubica en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. Este órgano filtra la sangre y reacciona inmunitariamente a los antígenos transportados por ella. Además, posee funciones tanto de filtración morfológica como inmunitaria. Por otro lado, contiene conductos vasculares, una malla de células reticulares, macrófagos y células dendríticas. Estos componentes permiten que el vaso controle la sangre desde el punto de vista inmunitario. Este órgano está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo denso, desde por el cual los cordones se extienden hasta el parénquima del mismo.
Por otro lado, la mayor parte del vaso consiste en pulpa esplénica, la cual morfológica y funcionalmente se divide en dos regiones, la pulpa blanca y la pulpa roja. La primera de ellas está compuesta por una acumulación de linfocitos alrededor de una arteria, compuesta a su vez por tejido linfoide. La pulpa roja contiene eritrocitos. Como podemos observar en la imagen, es de color rojo tanto en su estado fresco como en los preparados histológicos. A su vez, la circulación dentro de la pulpa roja permite que los macrófagos detecten si hay entrada de antígenos en la sangre.